Veamos ahora las reglas que se utilizan para formar las fórmulas atómicas, que son más complejas que los términos. En primer lugar, la primera regla nos dice que si ya tenemos dos términos, entonces podemos unirlos utilizando el símbolo de identidad o igualdad y el resultado es una fórmula atómica. Esa es la primera. No importa qué tan complejos o qué tan simples sean los términos. Si ya los tenemos construidos, podemos unirlos poniéndoles en medio el símbolo de igualdad, sus paréntesis a los lados, y el resultado es una fórmula atómica. La regla 2 nos dice que si ya tenemos una letra de predicado y un término, entonces podemos pegarlas en este orden y el resultado es una fórmula atómica. De esta manera lo que nos va a decir la expresión es que el término que esté acá va a estar afectado por la letra de predicado que tiene a la izquierda. Luego tenemos la que nos indica cómo usar las letras de relación. Aquí tenemos otra vez que el subíndice que aparece junto a la letra nos indica a cuántos objetos debe estar afectando la misma. Entonces, si aquí tenemos un subíndice 2, quiere decir que la letra debe estar afectando a dos objetos. Lo que nos dice después la siguiente parte es que esos objetos que debe afectar deben ser términos. Entonces, si aquí tuviera subíndice 3, quiere decir que esta letra debe estar afectando a 3 términos. Nuevamente, es muy importante ver que se cumplan esas condiciones. Si tengo una letra de relación que tiene subíndice 2 y nada más está afectando a un término, entonces esa expresión está mal construida, no va a contar como una fórmula atómica. O bien, si nuestra letra de relación tiene subíndice 3 y está afectando a 4 términos, igual no está bien construida la expresión, no cuenta como fórmula atómica. La regla 4 nos dice que nuestro símbolo especial, el símbolo de contradicción, es también por sí solito una fórmula atómica. Y nuestra cláusula de cierre, porque así somos los lógicos. Así que nada más es una fórmula atómica. Como pueden ver, para poder construir fórmulas atómicas necesito tener términos. Claro, la única excepción sería la regla 4. Entonces, debo construir primero los términos para poder después construir fórmulas atómicas. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de expresiones que sí cuentan como fórmula atómica. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede construir una aplicando la regla 1. A por sí sola es un término. B, no, muy mal, miren, este es un ejemplo más bien de cómo no se debe hacer. B no es una letra de constante que hayamos aceptado dentro de nuestro lenguaje, así que no va a contar. Mal, mal, mal. Táchenla, táchenla. Esta no es fórmula atómica porque usa un símbolo que no tenemos en nuestro lenguaje. Esta, en cambio, sí. Tenemos la relación de identidad, el símbolo de igualdad, que está uniendo a dos términos. Así que esa sí cuenta. Lo mismo pasa con la 3. La única diferencia es que aquí está uniendo a un término, digamos, sencillo o simple, con otro que tiene una estructura más compleja. Pero como son términos, se vale. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación de la regla 2 de fórmulas atómicas. Aquí tenemos un término afectado por una letra proposicional. Lo mismo pasa con 5 y con 6. Aunque sea un término complejo, no hay problema. Esperen, hay un error aquí también. ¡Ojo! Soy de lo peor. Denme un momento. Listo, error resuelto. Bueno, aquí ya con la corrección adecuada tenemos otro caso de una fórmula atómica. En este caso, nuestra letra de predicado está afectando a un
término. Es un término complejo porque es una letra de función que afecta a dos objetos, pero no importa, se cumple con la regla. Tenemos ahora un ejemplo en el que se está utilizando una letra de relación. La letra nos dice por su subíndice que debe estar afectando a dos objetos y todo está bien. Lo mismo pasa con el ejemplo 8. En este caso, uno de los dos términos que está afectando la letra de relación es complejo, pero está bien construido, así que todo está bonito. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se utiliza una letra de relación que tiene un subíndice 3, es decir, que debe afectar a tres objetos. Nuevamente, cuando no estemos seguros de que una expresión que tenemos nosotros es fórmula atómica, tenemos que construirla. Si la podemos construir siguiendo nuestras reglas, va a ser fórmula atómica y la podemos contar en nuestro sistema, si no, no. Aquí es importante ver que primero tenemos que construir los términos y después, ahora sí, aplicar las reglas de fórmula atómica para ver si se puede o no construir la expresión. Tenemos que ir en orden de lo más simple a lo más complejo. Tomemos esta expresión. Nos preguntamos si es o no una fórmula atómica, así que hay que intentar construirla. Nos fijamos en cuáles son los términos involucrados y comenzamos por allí. Así que la constante A es término, gracias a la regla 1 de términos. Las variables x y x con superíndice 2 son términos, por la regla 2. Hasta ahí todo va bien. Podemos ver que esta expresión, en la que tenemos la letra de función afectando a dos objetos, cumple con la regla 3 de términos, así que todo va muy bien. Y pues como esta letra de variable es término, y ya dijimos que esta también, pues la expresión completa también va a contar, ya no como término, sino como fórmula atómica, porque cumple con la regla 1 de fórmulas atómicas, que nos dice que si tenemos ya dos términos construidos, podemos unirlos poniendo en medio el símbolo de identidad y sus paréntesis a los lados. Como sí se pudo construir, esta expresión que tenemos enfrente sí va a contar como una fórmula atómica. Vamos a ver ahora cómo se utilizan las fórmulas atómicas para decir cosas, para formalizar cosas que queremos nosotros expresar con nuestro lenguaje formal. Lo primero que tenemos que hacer es añadir cosas al diccionario. Aquí quité lo que tenía antes porque pues, no cabe en el espacio que tengo, pero no se va. O sea, eso lo seguimos usando. Entonces, lo que hacemos es agregar cosas. En el diccionario ahora tenemos que agregar, por ejemplo, las letras de predicado y qué significan. Entonces, las letras de predicado nos van a servir para atribuirle propiedades a el objeto del que estamos hablando. Entonces, si yo quiero decir que un objeto es rojo, voy a tener que incluir una letra de propiedad o de predicado que me diga X es rojo. Si quiero decir de alguien que es feo, igual tengo que incluir una letra de predicado para decir que ese objeto es feo. En este caso, como estamos hablando de luchadores y seguimos con esta onda, tenemos aquí una letra de predicado, la primera, que es X es técnico. Lo que quiere decir que cuando yo ponga aquí algún objeto, lo que me está diciendo la expresión va a ser que ese objeto, ese luchador, es técnico. Tengo otra letra de propiedad o de predicado para decir que X es rudo. Y tengo también letras de relación. Las letras de relación me van a servir no para atribuir propiedades o características a un objeto, sino para establecer relaciones entre los objetos de los que yo hablo. Por eso se llaman así. Para decir cómo es que se relacionan dos objetos. Entonces, yo tengo una primera letra que es una que dice, yo soy una letra de relación que relaciona dos objetos. Recordemos que el subíndice
nos dice cuántos objetos están involucrados en la relación. Entonces, esta es una letra que me sirve para decir que hay una relación entre dos objetos. Y aquí especifico qué tipo de relación es. Entonces, esta significa que X le mete la Wilson a X1. Y aquí el orden es importante, porque no es lo mismo decir que el santo le mete la Wilson a Blue Demon a decir que Blue Demon le mete la Wilson al santo. El orden siempre va a ser importante en estas cosas. Tengo una segunda letra de relación, también es una letra que me dice que hay una relación entre dos objetos, y esta es X le mete la Nelson a X1. Finalmente, nada más para ejemplificar, porque no solo puedo establecer relaciones entre dos, sino entre más objetos, tengo una letra que me dice, yo te sirvo para decir que hay relación entre tres objetos. Y esta lo que nos dice es que X, o sea, el objeto 1, ayuda a X1 contra X2. Recordemos que el orden va a ser muy importante. Ahora, una de las primeras cosas que podemos hacer con las fórmulas atómicas es establecer identidad entre dos objetos. Es decir, que dos cosas que nosotros teníamos por separada, en realidad pues no son dos cosas separadas, que son la misma. Y eso lo vamos a hacer con el signo de igualdad. Yo puedo decir, gracias a esto, cosas como Blue Demon es el mejor amigo del santo. Porque yo ya tenía una forma de referirme a Blue Demon, que era esta. Tenía yo una letra de constante asignada para él. Y tengo una forma de referirme a el mejor amigo del santo, que era esta de acá. Con la letra de función, simplemente ponía yo acá a el santo. Entonces, yo ya tengo esas dos cosas. Con esto me refiero a Blue Demon, con esto me refiero al mejor amigo del santo. Y la identidad, el signo de identidad o de igualdad, me sirve para decir que en realidad estas dos son el mismo objeto. Así que así queda. Yo con esto estoy diciendo, Blue Demon es el mejor amigo del santo. O sea, estos dos objetos son el mismo. También puedo decir cosas como el Bulldog es el mejor amigo del cavernario. En ese caso sería así. Tengo aquí al Bulldog, construyo la expresión que me sirve para hablar del mejor amigo del cavernario, que era A1, y ya. Los uno con mi signo de igualdad o identidad. Con esto tengo el Bulldog es el mejor amigo del cavernario. Y otra vez, puedo seguir haciendo las cosas complejas y decir cosas como el peor enemigo del mejor amigo del Bulldog es el santo. Sí, suena raro, suena muy complejo, pero se puede. Ya habíamos construido eso de el peor enemigo del mejor amigo del Bulldog, así que lo pongo tal como lo teníamos, que era esto. F1 que estaba afectando a este término. Cierro aquí este paréntesis. Bueno, todo esto es el peor enemigo del mejor amigo del Bulldog. Y yo lo que quiero decir es que ese es el mismo objeto que el santo. Entonces establezco la igualdad entre esos objetos con mi signo de identidad. Y ya. Con esto estoy diciendo que esos dos objetos, el objeto que capturo con esta expresión y el que capturo con esta otra, en realidad son el mismo. Entonces, está diciendo, el peor enemigo del mejor amigo del Bulldog es el santo. Entonces, esa es la primera cosa para la que nos van a servir las oraciones, las fórmulas atómicas. Claro, hasta
Aquí solo he utilizado el signo de identidad. Ahora vamos a ver qué cosas podemos decir utilizando también las letras de predicado y las de relación. Para decir que un objeto de los que estamos hablando, o sea, en este caso un luchador, tiene cierta propiedad, lo que hago es poner el término que uso para referirme a él en lugar de esta variable, de cualquiera de las dos. Ahora, yo puedo entonces decir cosas del tipo el santo es técnico. Entonces, simplemente utilizo la letra de propiedad o de predicado que utilizo para decir que alguien es técnico y cambio esto por el santo. Así que, pues, muy simple. Tomo esto y digo, pues así. Y ya. Con esto estoy diciendo que el santo es técnico. Claro, como lo que va aquí son términos, puedo decir cosas más complejas. Puedo decir, por ejemplo, el mejor amigo del cavernario es rudo. Y entonces voy a decir, a ver, alguien es rudo. Utilizo esta otra letra. Y aquí, en lugar de la variable, tengo que poner la expresión que me sirve para referirme a el mejor amigo del cavernario. Que ya la construimos. En este caso era F1 de A. Y ya con esto tengo eso. Esto significa el mejor amigo del cavernario es rudo. Puedo seguir con todos los objetos que yo quiera. Las letras de relación también las utilizo así. Lo único que hago para establecer una relación entre dos objetos es sustituir estas variables por los términos con los que me refiero a los objetos de los que yo hablo. Puedo decir, por ejemplo, que Blue Demon le mete la Wilson al Bulldog. Entonces, elijo la letra de relación que me sirve para esto, en este caso la primera, y cambio los objetos por los que a mí me interesan. Entonces, yo voy a utilizar R2, y como estoy diciendo que es Blue Demon el que le mete la Wilson al Bulldog, entonces aquí pongo primero a Blue Demon y después aquí al Bulldog. Y ya está. Con esto estoy diciendo eso. Blue Demon le mete la Wilson al Bulldog. Y claro, puedo decir cosas más complejas. Puedo decir cosas como el santo le mete la quebradora al mejor amigo del cavernario. Ah, no tengo la quebradora. Oh, oh, oh. Muy mal, muy mal, muy mal por mí. Oh, oh, oh. Vamos a cambiarla por la Nelson, perdón. Entonces, vamos a decir ahora, el santo le mete la Nelson al mejor amigo del cavernario. No la quebradora, la Nelson, perdón. Entonces, si yo quiero decir eso, utilizo esta otra letra que es la que me permite decir eso. Entonces, voy a tener R1. Entonces, como es el santo el que realiza la acción, pongo aquí primero al santo. Y aquí yo tengo que poner el término que me ayuda para referirme a el mejor amigo del cavernario. Ya lo habíamos construido. En este caso es esta letra de función que afecta a A1. Y ahí está. Entonces repasamos. Aquí estoy diciendo el santo es técnico. Aquí estoy diciendo que el mejor amigo del cavernario es rudo. Con esta relación estoy diciendo que Blue Demon le mete la Wilson al Bulldog. Y con esta otra estoy diciendo que el santo le mete la Nelson al mejor amigo del cavernario. Y para ejemplificar cómo se usa esta letra de relación que ocupa 3 lugares, también podemos decir cosas. Bueno, como ya no cabe, lo siento, voy a tener que borrar. Pero podemos decir, por ejemplo, para empezar con algo sencillo, podemos decir el Bulldog
ayuda al cavernario contra el santo. Entonces, vamos a utilizar esta letra, la que tiene 3 lugares. Entonces, y aquí debo sustituir las variables por los objetos involucrados. Entonces, el bulldog ayuda al cavernario contra el santo. Entonces, primero tengo que poner aquí al bulldog. Luego debo poner el objeto al que está ayudando, que en este caso es el cavernario. Y por último, ¿contra quién? Que aquí es el santo. Y ya, el bulldog ayuda al cavernario contra el santo. Pero como tengo términos complejos, también podría utilizarlos. Puedo decir cosas súper raras. Va a estar rara, pero a ver. El mejor amigo del cavernario lo ayuda contra el peor enemigo del mejor amigo de Blue Demon. Si suena un trabalenguas, lo es. Solo lo vamos a usar para ver que sí se puede. Así que vamos a poner eso. Tenemos otra vez que usar esta letra de relación que ocupa 3 lugares. La expresión decía, el mejor amigo del cavernario lo ayuda. Entonces, el que está ayudando es el mejor amigo del cavernario. Entonces, no nos confundamos, voy a intentar ponerlo con otro color. Vamos a poner primero esto, el mejor amigo del cavernario. Ya lo habíamos construido, era esta. Luego dice, el mejor amigo del cavernario lo ayuda. O sea que está ayudando al cavernario. Entonces, lo pongo a él. O bueno, la letra que uso para referirme a él. Y lo está ayudando contra el peor enemigo del mejor amigo de Blue Demon. Gran trabalenguas. Pero ya teníamos esa expresión construida, así que simplemente la ponemos acá. Y es F1 que está afectando a su vez a otra letra de función, que es también esta, pero que afecta ahora a superíndice 2. Uf, perdón, aquí está cosa horrible. Y ya cierro los paréntesis que tengo aquí en azul. Bueno, nos quedó una expresión un poco compleja y está expresando ese trabalenguas horrible que era el mejor amigo del cavernario lo ayuda al cavernario contra el peor enemigo del mejor amigo de Blue Demon. Finalmente, vamos a ver cómo se construyen las fórmulas a secas, ya no atómicas, sino fórmulas a secas. Nuevamente, se construyen a partir de lo que ya tenemos antes. Así que, en primer lugar, la regla 1 nos dice que todas las fórmulas atómicas son fórmulas a secas. La segunda regla nos dice cómo se puede introducir la negación. Entonces tenemos que si ya hay una fórmula construida, podemos nosotros aplicarle la negación, se la ponemos a la izquierda y el resultado va a ser una fórmula. La regla 3 nos enseña cómo colocar las otras conectivas que de por sí ya teníamos. Entonces, esta es muy similar a algo que ya hemos visto antes. Esto nos dice que si ya tenemos dos fórmulas, las que sea, entonces podemos unirlas con nuestras conectivas de estas maneras. Podemos unirlas, por ejemplo, con la conjunción o bien con la disyunción, con el condicional material o con el bicondicional. Y la cuarta regla, esta es un poco más interesante porque no la teníamos antes, esta lo que nos dice es que si ya tenemos una fórmula y además usamos una variable, la que sea, entonces nosotros podemos hacer esto, pegarle a la fórmula
un cuantificador, cualquiera de los dos, pero podemos pegarle a la fórmula un cuantificador junto con la variable. Entonces, si ya tenemos una fórmula, le pegamos a esta fórmula, por ejemplo, el existencial con una variable. Siempre vean que eso queda del lado izquierdo. Y podemos pegarle tanto el existencial como el cuantificador que vamos a conocer como universal. Y el resultado va a ser una fórmula. La cláusula de cierre, porque pues es bonita, nada más es fórmula. Vamos a ver algunos ejemplos. Pues esto, claro que es fórmula porque era una fórmula atómica. Y como todas las fórmulas atómicas son también fórmulas a secas, sin ningún problema pasa. Lo mismo sucede con el ejemplo 2. Era fórmula atómica, va a ser fórmula secas. Aquí está un poco más interesante, porque ya tenemos la aplicación de la negación. Entonces, lo que teníamos aquí adentro, esto es una fórmula atómica. Como era fórmula atómica, va a ser fórmula sola, y como es fórmula sola, le podemos poner la negación afectándola por completo. Claro, para poder ver esto, primero tuvimos que construir los términos. Aquí otro ejemplo. Tenemos ahora algo más complejo en el que estamos relacionando dos fórmulas atómicas con nuestra conectiva del bicondicional material. Aquí tenemos ahora la disyunción como conectiva principal de una fórmula. Y vean además que una de esas ya era fórmula, porque está aquí con la negación como conectiva principal. O sea, es de hecho la expresión, o muy parecida a la expresión que teníamos en 3. No es la misma. Y bueno, este ejemplo nos enseña un caso en el que estamos utilizando ya el cuantificador y le estamos poniendo entonces a algo que ya era fórmula, en este caso sería esta expresión de acá, le estamos pegando un cuantificador con una variable. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se cumple esa regla. Lo mismo que este de acá. Tenemos otra vez lo que tenemos aquí resaltado, ya era fórmula, entonces le podemos pegar un cuantificador con una variable. Y claro, la regla no dice que nada más podemos pegarle uno. O sea, sí, tenemos que ir uno por uno, pero nunca nos dice que cada fórmula debe llevar nada más un cuantificador. Y por eso podemos construir cosas como el ejemplo 8, en el que tenemos una fórmula que tiene dos cuantificadores. Y todo se cumple sin ningún problema. En caso de que tengan dudas con alguna de estas o con cualquiera que se les presente, otra vez tenemos maneras de asegurarnos de que la expresión que tenemos enfrente es fórmula a secas o no de nuestro sistema. Nuevamente, si la podemos construir siguiendo las reglas, va a contar. Si no, no. Pero claro, como ya supone otras cosas, esto es más complejo, quiere decir que para poder comprobarlo, primero debemos construir los términos que están involucrados, después las fórmulas atómicas y finalmente intentar construir las fórmulas de las más simples a las más complejas aplicando las reglas que acabamos de ver. Vamos ahora a hablar acerca de para qué nos sirven las fórmulas a secas. Ya no solo las fórmulas atómicas, sino ya las fórmulas complejas que podemos construir. La buena noticia es que ya no necesitamos incluir más cosas en el diccionario. Con lo que tenemos hasta el momento ya nos basta. Ahora, con las fórmulas, lo que vemos es que pues, lo que incluimos son todas las conectivas que nosotros ya teníamos, más los dos cuantificadores que no teníamos antes. Vamos a empezar viendo pues, qué cosas podemos decir gracias a las conectivas. Bueno, pues ya teníamos una forma de decir cosas como Blue Demon es el mejor amigo del santo, por ejemplo. Bueno,
Gracias a la negación podríamos decir ahora cosas como Blue Demon no es el mejor amigo del santo. Y esto es muy simple. Tomamos la expresión que ya teníamos, que era Blue Demon es el mejor amigo del santo. Pero como ahora queremos decir que esto no pasa, lo único que necesitamos es negar la fórmula. Todo bonito. Podemos decir también, el santo no es rudo. Entonces, para eso primero construimos el santo es rudo, que sería así. C1 de A. Y para decir que no es rudo, otra vez, simplemente la negamos. Y así, la negación sigue funcionando sin problema. Lo único que tenemos que hacer es construir primero la fórmula que vamos a negar y ya. Luego le aplicamos la negación de forma en que la afecte completamente. Pero tenemos más conectivas. Podemos decir cosas como el mejor amigo del cavernario o es rudo o es técnico. Entonces podemos construir primero las dos oraciones. Si yo digo que el mejor amigo del cavernario es rudo o es técnico, ahí hay dos fórmulas atómicas involucradas. Entonces las puedo construir primero por separado. Para decir que el mejor amigo del cavernario es rudo, lo que hago es decir, bueno, C1. Y aquí pongo el término que me sirve para hablar del mejor amigo del cavernario. F1 de A1. Ya con esto estoy diciendo eso. Esto es el mejor amigo del cavernario es rudo. Ahora, para decir que es técnico, simplemente cambio la letra del predicado, porque sigo hablando del mismo objeto. Ya tengo, esto es el mejor amigo del cavernario es rudo. Esta es el mejor amigo del cavernario es técnico. Y para construir lo que yo quería, que era el mejor amigo del cavernario o es rudo o es técnico, lo único que hago es unir estas dos con la conectiva pertinente. En este caso, parece ser, sin lugar a duda, la disyunción inclusiva. ¿Ya quedó? Claro, alguien podría alegar que en realidad esta disyunción debería ser exclusiva porque no se puede ser rudo y técnico al mismo tiempo y la disyunción que hizo acá sí da lugar a eso. Bueno, si quisiéramos hacer caso a eso, tendríamos que hacer una disyunción exclusiva, pero como no la tenemos en nuestro lenguaje, sabemos que la forma para expresar eso, lo sabemos por lo que vimos en el pasado, sería con un bicondicional negado. Entonces, si nosotros entendemos eso, que o se es rudo o se es técnico, pero es imposible ser las dos al mismo tiempo, tendríamos que expresarlo de esta forma. Bueno, podemos decir más cosas. Podemos, por ejemplo, decir cómo se pueden comportar los luchadores en el cuadrilátero. Podemos decir cosas como, a ver, si Blue Demon le mete la Wilson al Bulldog, el cavernario va a ayudar al Bulldog contra Blue Demon. Entonces, ahí lo que tenemos es un condicional al parecer. Entonces, otra vez, tenemos que construir primero las fórmulas atómicas que están involucradas para después unirlas. Lo primero era, si Blue Demon le mete la Wilson al Bulldog, entonces tenemos que construir la primera parte. Blue Demon le mete la Wilson al Bulldog. Lo hacíamos con la letra de relación. Blue Demon le mete la Wilson al Bulldog. Lo que dice es que si esto pasa, entonces y ahí decía,
el cavernario ayuda al bulldog contra Blue Demon. Vamos a necesitar la letra que relaciona tres objetos. El cavernario, que es el que va a ayudar. El bulldog, o sea, al que ayudan. Y finalmente Blue Demon, en contra de quién. Y ya, con esto ya tenemos esa expresión. Esta es la forma de decir, si Blue Demon le mete la Wilson al Bulldog, entonces el cavernario ayuda al Bulldog contra Blue Demon. Todo bonito. Y podemos hacer cosas más interesantes. Podemos decir también, si el Bulldog no es, ojo, si el Bulldog no es el mejor amigo del cavernario, entonces es su peor enemigo. Esto suena rudo. Vamos a construir la primera parte. El bulldog no es el mejor amigo del cavernario. Ahí ya tenemos una negación. Primero construimos lo que está negando. Que sería pues, que el bulldog de hecho sí es el mejor amigo de el cavernario. Ahora, esto sería que sí es. El bulldog sí es el mejor amigo del cavernario. Pero nosotros lo que estamos diciendo es que no. Así que toda esta necesita ir negada. Pero además esto dice, si el bulldog no es el mejor amigo del cavernario, entonces otra cosa. Entonces, todo esto es antecedente de algo más. Que era, entonces, es su peor enemigo. Seguimos hablando del bulldog. Lo que vamos a tener que construir para ponerlo como consecuente es, el bulldog es el peor enemigo del cavernario. Y eso lo hacemos con una fórmula atómica también. El bulldog, y para decir que es el peor enemigo del cavernario, la letra de función que afecta al cavernario. Y todo esto tendría que ir entre paréntesis grandes. Ya con eso estamos diciendo, si el bulldog no es el mejor amigo del cavernario, entonces es su peor enemigo. Todo hermoso, todo bonito. Hasta aquí no hemos usado las variables. Y tampoco hemos introducido los cuantificadores. Bueno, a partir de acá es donde empieza a tener mucho sentido el uso del dominio del discurso y vamos a ver qué pasa también cuando quiero usar cuantificadores y ahí es donde además voy a poder utilizar ya no solo constantes o letras de funciones que están afectando a constantes, aquí cuando yo empiezo a utilizar cuantificadores es donde van a empezar a tener sentido que haya incluido las variables dentro de un término. Pero eso lo vamos a ver con calma después. Por ahora tenemos todo esto que ya podemos utilizar. Para que se entretengan un rato, les dejo estas 5 oraciones que ya se pueden formalizar con las herramientas que tenemos hasta el momento. La primera, Blue Demon no es rudo. La segunda, el Bulldog no es técnico. Tercera, el cavernario y el Bulldog son rudos. La cuarta, si Blue Demon le mete la Wilson al cavernario, el Bulldog le mete la Nelson al santo. Y finalmente, o el santo es el peor enemigo del cavernario, o lo es Blue Demon. Así que, felices formalizaciones.